vamos a estar con la mente, psiquiatría, y vamos a hablar con el doctor Jesús Vargas el día de o en el momento de ahora. El doctor Jesús Vargas, como están viendo aquí, es médico psiquiatra. Trabaja actualmente en la Unión Médica del Norte, pero hizo su especialidad en el Hospital Infantil Regional doctor Arturo Grullón. Además de que es docente en las escuelas de medicina, psicología y posgrado en la Pucamaima, trabaja como médico psiquiatra en la clínica Doctora Estrella de Villa González y además en el Centro Gerencial Integral. Doctor, ¿cómo se siente? Un placer a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Vargas, como se había mencionado al principio, soy médico psiquiatra, el cual fui formado en la que es la parte de medicina, Pucamaima, 2014, año de mi graduación. Inicié mi residencia por allá en el año 2017, iniciando el primer año de medicina interna en el Cabral Ibáez. Posteriormente me trasladé al Hospital Moscoso Puello, donde realicé los años de R2 hasta R4, finalizando mi residencia por allá en el año 2021. Actualmente, como ya se había informado, se me había presentado, ejerzo en el hospital, perdón, en la clínica Unión Médica del Norte, gerencia integral, y así como soy docente en Pucamaima y a nivel público estoy en el Hospital Infantil Arturo Grullón. Entonces, nada, vamos a hablar en primer lugar de qué trata esto de la psiquiatría, porque se tiene demasiado nociones, o sea, muchas creencias, muchos mitos relacionados a que la psiquiatría es una especialidad que solamente nosotros vemos personas que están locas, personas que tienen esquizofrenia, personas que tienen trastornos bipolares, pero déjenme decirles que en los últimos años la psiquiatría ha avanzado de manera significativa, donde nosotros nos hemos entrado mucho en áreas muy enfocadas en la parte de la neurociencia, en la parte de la gastroenterología, nos hemos enfocado mucho en la parte física, ejercicio físico, la parte endocrinológica, o sea que nosotros compartimos bastantes puntos en otras especialidades, ya que nosotros nos tenemos que entender que la mente no es un simple órgano, dígase, nuestro cerebro no es un simple órgano que funciona de manera independiente y nuestro cuerpo avanza por otro lado, sino que todo lo que ocurre en nuestra mente se ve reflejado también en nuestro cuerpo. O sea que tenemos que hablar de que nuestra mente es como la principal fábrica o el principal órgano que controla nuestro cuerpo, y si se ve afectado por uno o una u otras condiciones relacionadas a la salud mental, también afecta en nuestro organismo como tal. Entonces, cuando definimos psiquiatría, nosotros hablamos de la psiquiatría como una rama de la medicina especializada en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento. Tener en cuenta que si nosotros comparamos la psiquiatría con otras especialidades médicas, básicamente nuestra especialidad es relativamente joven. Relativamente joven, en el cual nosotros podemos hablar que la psiquiatría tiene aproximadamente 200 años. No es hasta 1939 donde comienzan a utilizarse metodologías terapéuticas enfocadas en la parte biológica. En este caso tenemos la terapia electroconvulsiva, que surgió, o sea, su utilidad comenzó a usarse en 1939. Ya más adelante, en 1952 aproximadamente, comenzaron a aparecer los primeros antipsicóticos. A finales de los años 60, los primeros antidepresivos. El grupo de antidepresivos más utilizado actualmente, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina a finales de los años 70 y así. Actualmente, aunque no se ha avanzado significativamente en lo que es la psicofarmacología, en los últimos años han surgido muchos fármacos bastante novedosos que van enfocados a otros ámbitos desde el punto de vista neurobioquímico. O sea, no nos enfocamos tanto en que la depresión hay un mal funcionamiento de la serotonina o de los receptores de la serotonina, sino que nos enfocamos mucho más allá, en el cual nosotros ya
estamos hablando de que la depresión está más enfocada a una actividad o un mal funcionamiento de las mitocondrias, de neuronas de ciertas áreas del cerebro, que hay una conexión intestino-cerebro, donde cuando hay proliferación de ciertas bacterias, los niveles de serotonina a nivel cerebral o a nivel corporal no están funcionando de manera adecuada. Una persona que no realiza actividad física de manera adecuada o que tenga una muy mala alimentación, tiene una predisposición mayor de sufrir de ciertas condiciones mentales. O sea que nosotros ya nos estamos enfocando mucho más allá, no nos estamos solamente aislando en el tema de los neurotransmisores, en el tema de que posiblemente la serotonina esté disminuida o la dopamina no esté funcionando de manera adecuada, sino que esto va mucho más allá. O sea que si nosotros hablamos de psiquiatría, estamos hablando de una especialidad que tenemos que saber mucho de bioquímica, de fisiología, de farmacología. Tenemos que entender cómo funcionan los receptores a nivel cerebral, si son proteínas que están acopladas a proteína G, si son ciertos receptores que están dentro del núcleo de la célula, y así. Tenemos que entender todo eso. También hablar de ciertas vitaminas, como la vitamina D, si está disminuida, se asocia mucho a sintomatología depresiva, entre otros. O sea que estamos hablando de una ciencia que es mucho más allá que simple y llanamente ver personas locas, como muchos dicen, o personas que tienen depresión y todo lo demás. En cuanto a la importancia de la psiquiatría en la sociedad actual, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos una época bastante difícil hace 5 años, que fue lo que es la pandemia. El hecho de que estuvimos encerrados, expuestos a mucha información de manera constante, negativa, de cosas que están pasando a nivel mundial, eso provocó que lo que es la aparición de ciertas condiciones mentales como depresión y ansiedad se hayan disparado de manera significativa. E incluso actualmente, aunque ya no estamos en época como estábamos de pandemia, así como de encierro, el hecho de que nosotros estemos expuestos de manera constante a redes sociales, la forma en que nosotros trabajamos, que tenemos que trabajar durante largas horas, temas familiares, temas amorosos, temas económicos, entre otros, temas académicos, entre otros, nos predispone a que nosotros en cualquier momento de nuestra vida podamos desarrollar cualquier tipo de condición mental, sea un duelo, sea un trastorno de adaptación, un trastorno ansioso. La ansiedad es bastante común, señores, sumamente común. Estamos expuestos a depresión, a trastorno del sueño, entre otras, muchos tipos de condiciones más. Entonces, esto básicamente es lo que le mencioné al principio, en el cual la psiquiatría se enfoca mucho en lo que es la parte biológica, no en la parte psicológica o ambiental, sino en la parte biológica. Muy bien, tienes depresión, tenemos que hacerte varias analíticas, tenemos que descartar que no haya algo hormonal que esté provocando esos síntomas que tienes, o sea, niveles hormonales de tiroides disminuido o vitamina D disminuido, o que tenga la prolactina elevada, o nosotros los hombres después de cierta edad, testosterona disminuida, proteínas en sangre disminuido, anemia, entre otros. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en la parte médica, descartar que no haya algo más que esté provocando los síntomas que tiene el paciente. O si vemos un paciente que está de lo más bien, pero de manera repentina comienza a escuchar voces, a tener sintomatología psicótica, sintomatología delirante, descartar que no haya algo estructural a nivel cerebral que esté provocando los síntomas, o que, por ejemplo, exista un tumor, o que el paciente esté presentando algún tipo de convulsión en alguna área del cerebro. Entonces, a diferencia de otras áreas de la salud mental, como la psicología, el área de la psiquiatría se va a enfocar mucho más en lo que es la parte médica, en la parte biológica. Entonces, ya hablando más en materia en lo que es la residencia de la psiquiatría, tenemos que tener en cuenta que es una residencia que tiene ya bastantes años, desde 1977, en lo que fue conocido como el Hospital Psiquiátrico, actualmente que se encuentra en el 28. Ya ese hospital psiquiátrico no existe, actualmente es un centro de rehabilitación psicosocial, y se ha delegado esa función de hospital psiquiátrico a varios centros de
salud a nivel nacional, donde nuestra función actualmente es acoger a ese paciente que está en crisis, resolver su crisis y poder enviarlo a su casa. O sea que eso de encerrar un paciente durante varios meses y años en un centro, ya eso no existe. Entonces, actualmente la residencia de psiquiatría es un programa que tiene una duración de 4 años, en el cual tiene varios componentes. En primer lugar, tenemos un primer año que es de medicina interna totalmente, o sea que las rotaciones de este primer año será enfocado en medicina interna, sea en emergencias, sea en planta. Yo tuve la oportunidad que durante ese primer año roté en otras áreas, como por ejemplo oncología, roté en áreas relacionadas a neurología, también roté en la misma psiquiatría, geriatría, como también hice otras rotaciones en lo que es en área de planta, emergencia, triaje. Hice servicios igual que todos los residentes de medicina interna. Tuve que hacer orden médica, tuve que aprender a leer electrocardiograma. Y muchos dirán, pero cónchale, yo voy a ser psiquiatra porque tengo que durar un año en medicina interna. Y es por lo que le mencioné al principio. Estamos hablando de una especialidad médica, o sea, vamos a recibir pacientes todos los días que nosotros tenemos que descartar que no haya algo orgánico o algo somático que esté provocando los síntomas que tiene el paciente. Nosotros podemos recibir pacientes con sintomatología neurológica, dígase un trastorno conversivo, pero para nosotros saber si ese paciente tiene un conversivo, en realidad tengo que descartar que no hay una condición que en realidad esté provocando eso. O los trastornos de pánico, estos pacientes que acuden de manera frecuente a emergencia con un dolor de pecho, con palpitaciones, con sudoración, que piensa que le está dando un infarto. Yo le tengo que hacer todo el tipo de analíticas, todo tipo de estudios, estudios de imágenes para descartar que lo que tiene el paciente en ese momento no es lo que esté provocando los síntomas que tiene actualmente. Ya como año de enredo, como digo yo, que en realidad es el verdadero año de R1. Nosotros somos, en el año de R2, somos residentes de primer año en psiquiatría. O sea que básicamente la función que tiene el R2 en psiquiatría es todo. El residente de segundo año recibe al paciente, le hace las historias clínicas. Después de ciertos meses tiene que hacerle las órdenes médicas, tiene que justificar por qué se le puso dicho medicamento al paciente, tiene que estar al tanto de la evolución del paciente, tiene que estar al tanto de las terapias electroconvulsivas, de las evaluaciones, las interconsultas, absolutamente todo. Incluso la consulta es llevado por el R2. El R3, en este caso, su función principal es observar que lo que está haciendo el R2 lo está haciendo de manera adecuada, está supervisando todo lo que es la parte de la historia clínica, la evaluación del paciente, los estudios que se le mandó a realizar, analíticas, los medicamentos que se le colocó, las evoluciones, todo. O sea que la función del R3 es supervisar al residente de segundo año y ya el R4 básicamente es un residente que supervisa todo lo que la función del R2 y el R3, pero también es un residente que se dedica principalmente a rotar en distintas áreas. Actualmente, como estamos hablando de una residencia que la cantidad de plazas ha incrementado significativamente en los últimos años, esto se debe principalmente a que ha aumentado mucho la demanda del psiquiatra. Señores, de verdad, la demanda de psiquiatría ha incrementado significativamente en los últimos años. De verdad, de verdad. A pesar de que ha incrementado la cantidad de plazas, ha incrementado la cantidad de médicos que están haciendo esta especialidad, la demanda ha seguido incrementando significativamente en los últimos tiempos. El hecho de que haya mucha más plaza nos da la oportunidad de que residentes de tercer año y de cuarto año tengan mucha disponibilidad de rotaciones. Dígase, tenemos rotaciones en área de infanto juvenil, tenemos rotaciones en imágenes, hay rotaciones internacionales en México, Colombia, España y Estados Unidos. Incluso los residentes de psiquiatría infanto-juvenil tienen la posibilidad de rotar tanto en Uruguay como en Argentina, como en otros lugares. Hay rotaciones también aquí en Santiago, en el Cabral Ibáez. Hay otras rotaciones como por ejemplo en
NeuroInc, que es el único lugar donde tenemos terapia magnética transcraneal, por lo menos aquí en el Cibao. También hay rotaciones ahí en el HOMS, hay rotaciones allá en la capital, en Enea Arias, en la maternidad, hay rotaciones también en clínicas privadas como Fénix, que es un centro de rehabilitación para pacientes usadores de sustancias, entre otros. O sea que hay un sinnúmero de rotaciones actualmente, lo que nos abre muchas puertas de uno de conocer personas, especialistas que están enfocadas en ciertas áreas, conocer distintos tipos de pacientes, distintas formas de manejar pacientes, distintos esquemas. O sea que eso es algo beneficioso que le veo a la residencia. Entonces, en lo que es las áreas de entrenamiento, es básicamente lo que le mencioné. Los que están directamente en el hospital, ya sea en el Gautier o en el Moscoso Puello, básicamente estos residentes de segundo y tercer año rotan mucho en áreas de consulta, interconsulta, emergencia o lo que es la unidad de intervención en crisis, que es la unidad de internamiento, o rotaciones fuera de dicho hospital, en los hospitales que ya yo mencioné. También mencionar las rotaciones nacionales e internacionales y tener en cuenta que la residencia no solamente se va a enfocar en que nos toca rotar por aquí, tenemos que ver tal paciente, sino que también fuera de todas esas rotaciones se da clase, se da docencia con profesores que se encargan directamente de dicha materia. O sea, se dan materias como en la universidad. Hoy nos toca antropología, mañana tenemos clase de psicofarmacología, pasado mañana tenemos clase de neurología. Hoy también tenemos clases de psicología forense o de psicoterapia cognitivo-conductual. O sea, que hay muchas clases, pero aparte de todo eso, aparte de las rotaciones, aparte de la docencia, también tenemos actividades fuera de horario de trabajo, o sea, actividades, por ejemplo, en algún restaurante o actividades en tal hospital, o tenemos una actividad en tal hotel que va un médico o un psiquiatra de tal país que va a hablar de tal tema, de tal tema. O sea que en realidad, a pesar de que uno pensaría que es una residencia bastante suave, es una residencia bastante densa, es una residencia bastante académica, donde nosotros vemos casos clínicos de manera diaria, se toca temas en específico, se da clases, se discute pacientes, o sea que se pasa todo el día, durante toda la semana, siempre discutiendo temas, siempre estudiando. O sea que una residencia muy densa académicamente. ¿Cómo se evalúa los residentes? En este caso hay distintas maneras, aparte de la supervisión que hace un especialista y los residentes superiores de cada área, de los residentes que están en dicha área, también hay casos clínicos. ¿Qué son los casos clínicos? Todas las semanas hay un día de la semana en el cual un residente de segundo año se encarga principalmente de presentar un caso clínico en vivo. Dígase, tiene que elegir un paciente, tiene que evaluar el paciente, tiene que hacer su historia clínica completa, su examen mental completo y presentarlo. Y no solamente presentar al paciente, sino que también tiene que llevar al paciente a dicha sesión y todos los especialistas y todos los residentes también evalúan el paciente para ver si en realidad la manera en que tú evaluaste al paciente y la manera en que tú manejaste al paciente fue de la manera correcta o si es necesario realizar algún cambio en el manejo o si tienen que realizar algún tipo de cambio en la manera en que tú evaluaste al paciente. Y también tenemos las revisiones bibliográficas, donde también una vez a la semana un residente del segundo año tiene que presentar alguna actualización bibliográfica, tiene que hablar de dicha actualización y cada quien discute sobre dicho tema. O sea que estamos hablando de más cosas. Tenemos caso clínico, lo que tenemos la revisión bibliográfica, docencia, actividad fuera de los horarios de trabajo, de rotación, las rotaciones. Y aparte de eso, también tenemos que se ha implementado en los últimos años las evaluaciones unas o dos veces al año de evaluaciones, dígase exámenes de distintos temas y va a depender de qué año está el residente. O sea que, vuelvo y repito, es una residencia bastante densa en cuanto a actividad, tanto académica, estudios de caso, estudios de bibliografía, etcétera. Entonces,
20 plazas, por lo menos hasta el año pasado. Hasta ahora no sé en cuánto van a quedar en cuanto a cantidad de plazas a nivel nacional, pero por lo menos el año pasado 20 plazas, de los cuales 16 plazas fueron destinadas al hospital donde yo me formé, que fue en el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, y 4 plazas hacia el Salvador Gautier. Ambos hospitales cuyas residencias son avalados por la UAS actualmente. Esas son las únicas plazas que existen hasta la actualidad. No hay plaza en otras localidades del país. Se ha estado hablando en los últimos años de abrir plazas en el Hospital Cabral Ibáez, pero hasta ahora eso no se ha concretizado totalmente. En cuanto a oportunidades para las residencias, son muchas. Aparte de que nosotros podemos trabajar a nivel público, tanto desde el primero y segundo nivel, también tenemos ese primer, segundo y tercer nivel. También podemos trabajar a nivel privado, también podemos ser docentes, podemos trabajar en el área de la investigación que tiene bastante auge. Yo tengo colegas que se han ido fuera del país a trabajar en investigación, se le paga bastante, entre 15 a 20 mil dólares mensual, o sea que eso es un área que tiene bastante auge. Entre otros, y también tenemos la opción de realizar una subespecialidad. Actualmente en el país tenemos dos subespecialidades disponibles, que es la psiquiatría infanto-juvenil, que realiza en el Hospital Roberto Cabral y tiene una duración de 2 años. Se los recomiendo mucho a los que les interesa tratar este tipo de población, ya que hay muy pocos psiquiatras en esta área y hay mucha oportunidad. O sea, cada vez son más los niños y adolescentes que están yendo a consulta. Y también tenemos la psiquiatría forense, que son para aquellos que les gusta mucho el tema de la parte de derecho, abogacía, ir a tribunales, entre otros. Otras subespecialidades que están disponibles, pero ya en este caso sería fuera del país: psiquiatría geriátrica o gerontopsiquiatría. Por ejemplo, en mi centro donde yo trabajo, tengo un colega que es psicogerontólogo o psicogeriatra. Él realizó dicha subespecialidad en Argentina. Tenemos psiquiatría de adicciones, que está disponible en ciertos países como Costa Rica, Colombia, México, España y Paraguay. La psiquiatría forense, como le mencioné, que también se realiza aquí en el Moscoso Puello, tiene una duración de 2 años. Es una subespecialidad bastante interesante para aquellos que les gustan mucho estos temas legales. Tenemos la psiquiatría de enlace, que es un área de la psiquiatría muy interesante, que son aquellos psiquiatras que no se enfocan principalmente en lo que es la salud mental o temas de salud mental, sino que ven pacientes de otras especialidades que tienen sintomatología neuropsiquiátrica. Por ejemplo, pacientes que son nefrópatas, que están presentando alucinaciones. El psiquiatra de enlace se encarga principalmente de tratar dichas alucinaciones. Tenemos un paciente de cardiología que está teniendo mucha ansiedad. El psiquiatra de enlace se encarga principalmente de tratar esa sintomatología que el paciente está presentando. Tenemos la psiquiatría de la mujer, aquellos psiquiatras que se enfocan principalmente de tratar a esas pacientes que están en etapa de embarazo o de posparto, entre otros. Tenemos la neuropsiquiatría, que es este psiquiatra que se encarga principalmente de ver estas condiciones neurológicas que el paciente que tiene dichas condiciones presentan sintomatología neuropsiquiátrica, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson, que pueden tener trastorno del sueño, presentar sintomatología depresiva, pueden presentar alucinaciones en cualquier momento. También la esclerosis múltiple, lo que es la epilepsia, entre otros. Yo en lo personal, yo como psiquiatra, estos tipos de pacientes me llegan de manera frecuente a la consulta y regularmente yo comparto dichos pacientes con neurólogos, pero el neuropsiquiátrico tiene la capacidad de ver tanto la parte neurológica como psiquiátrica de la condición de dichos pacientes, y también tenemos la psiquiatría del sueño. Aquí no mencioné
que hay algunos psiquiatras que también se enfocan en áreas de psicología, de psicoterapia cognitivo-conductual. También está la psicoterapia de tercera generación, que es bastante interesante para aquellos también que les gustan muchas dichas áreas. Hay terapias relacionadas a trastornos de la conducta alimentaria. O sea que lo que es en cuanto a qué hacer después de hacer psiquiatría es bastante amplio y va a depender de los gustos de cada quien. En cuanto a la entrevista, ya estamos terminando. Las entrevistas se pueden enfocar principalmente a preguntas muy variadas, no preguntas académicas. Si realizan preguntas académicas, regularmente son una o dos y son algo bastante generalizadas. Pero las preguntas que regularmente se pregunta, valga la redundancia, en la entrevista de psiquiatría son estas. En primer lugar, yo lo dividí en ciertos renglones. En primer lugar, tenemos la motivación y experiencia personal. La primera pregunta que siempre le van a hacer a todos ustedes, ¿por qué decidiste ser psiquiatra? Porque ustedes dirán de manera asertiva de que, mire, yo decidí ser psiquiatra por esto, esto y esto. Recuerden que son psiquiatras que los van a evaluar. Intenten no inventar las preguntas, digan las cosas como son. Otras preguntas, ¿cuál de los dos lugares le gustaría entrar? Dígase en el Gautier o dígase en el Moscoso Puello. Sean sinceros, señores. Incluso tengan mucho cuidado con la manera en que ustedes realizan algún tipo de gesto o hasta la manera en que ustedes respiran, la manera en que ustedes responden, si ustedes tartamudean, si se ven tímidos, si se ven rígidos, si cruzan las manos. Tengan mucho cuidado, intenten lucirse, verse de la manera más natural posible. De no entrar este año, se volvería a entrar a concursar psiquiatría. ¿Cuáles son tus mejores cualidades? ¿En qué se enfocó tu última tesis? Ya esto es información académica y experiencia. Si la tesis fue de psiquiatría, van a hacerle ciertas preguntas relacionadas a su tesis. ¿Se ha realizado algún trabajo o ha participado de manera voluntaria en el área de psiquiatría? Entre otras preguntas. También otras preguntas que le pueden realizar es preguntas de conocimiento, como le acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿qué opina sobre la terapia electroconvulsiva? ¿Se conoce algún psiquiatra? ¿Cuál es el área en el cual está enfocado dicho psiquiatra? Entre otros. En cuanto a la vestimenta, recuerden que formal. Vuelvo y repito, intenten ir lo más natural posible. Intenten responder todo sin tartamudear, decir la respuesta de manera fluida, no sentirse ansioso, no sentirse nervioso, no inventarse respuestas porque básicamente nos podemos dar cuenta en el momento de la entrevista. Y en cuanto a exámenes, hasta el momento no se da examen el día de la entrevista, pero vayan preparados porque posiblemente puedan hacer algún tipo de evaluación. Entonces ya sí, terminamos. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta Muchas ahora. gracias, doctor. No, eso estuvo clarísimo.